Hablo 10 idiomas. La voz de Clara Torres, aunque serena, cortó el pesado silencio del tribunal como un cuchillo afilado. El juez Ricardo Soler levantó la vista de sus papeles, una ceja arqueada con una mezcla de sorpresa y absoluto desdén. Por un instante, solo hubo quietud, el murmullo de los asistentes se congeló en el aire viciado de la sala, un silencio tan denso que parecía palpable. Luego, un sonido gutural, bajo y áspero, rompió el hechizo. El juez Soler se echó hacia atrás en su imponente sillón de cuero, su cuerpo robusto sacudido por una risa que comenzó como un retumbo profundo y escaló hasta convertirse en una carcajada estruendosa y cruel. La risa rebotó en las paredes de madera oscura, resonó en los altos techos y se clavó en el corazón de Clara como 1000 agujas de hielo. Cada eco era una bofetada, una humillación pública que la despojaba de su última pizca de dignidad ante un jurado que la observaba con una mezcla de lástima y desprecio. El fiscal, Elías Torres, sonrió, con suficiencia, intercambiando una mirada cómplice con los abogados de la parte acusadora, quienes asintieron sutilmente. No puedo derrumbarme ahora, pensó Clara, sintiendo el frío de las esposas en sus muñecas como un recordatorio constante de su situación desesperada. Luchó por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas de rabia y frustración que pugnaban por salir la traicionaran. En ese momento, comprendió que no la juzgaban por un crimen, sino por su apariencia, por su fragilidad, por atreverse a desafiar el orden establecido con una verdad que sonaba a fantasía en aquella sala hostil. El murmullo regresó lentamente a la sala del tribunal, un zumbido bajo de cuchicheos y el crujido de papeles que se movían con impaciencia. Para el resto del mundo, el juicio continuaba su curso predecible, un trámite más en la maquinaria de la justicia. Pero para Clara, el tiempo se había detenido en el eco de esa carcajada humillante, un sonido que marcaría para siempre su percepción de la justicia. El juez Soler se ajustó la toga, carraspeó para aclarar su garganta aún afectada por la risa, y se dirigió a su abogado de oficio con un tono deliberadamente condescendiente. Señor letrado, ¿podemos continuar con procedimientos serios o su cliente tiene alguna otra habilidad extraordinaria que desee compartir con la corte?, preguntó, su voz goteando un sarcasmo tan espeso que casi se podía tocar. La humillación era un veneno que se extendía por la sala, contagiando al jurado. El abogado, Mateo, un hombre joven y visiblemente superado por la magnitud del caso, se inclinó y le susurró con urgencia. Clara, por favor, reconsidera el acuerdo. Si sigues con esta historia, te van a destrozar, no tendremos ninguna oportunidad. Ella negó con la cabeza, su mandíbula apretada. ¿Qué acuerdo, Mateo? Declararme culpable de algo que no hice. Él suspiró, la derrota pintada en su rostro. Tu palabra contra la de una corporación multimillonaria. No tenemos pruebas, tu credibilidad está por los suelos después de esto. Las palabras de Mateo dolían porque reflejaban la cruda realidad. Era invisible para el sistema. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El juez Ricardo Soler era un hombre acostumbrado al poder, un individuo cuya carrera se había forjado en sentencias firmes y una adhesión casi fanática a la letra de la ley. Sin embargo, bajo esa fachada de rectitud y solemnidad, se escondía un hombre de profundos y arraigados prejuicios. Para él, la sociedad estaba dividida en categorías claras e inamovibles, y Clara Torres, con su aspecto humilde, su ropa sencilla y sus afirmaciones extravagantes, caía directamente en la categoría de los indeseables, de los que intentan burlar el sistema. Otra farsante tratando de manipular la corte con historias inverosímiles, pensó con un desdén que apenas lograba ocultar. No veía a una persona luchando por su vida, veía un expediente, un número, un obstáculo que debía ser procesado, sentenciado y archivado para mantener el orden. Su mundo era uno de orden y jerarquía, y la idea de que una chica de barrio, sin estudios formales de prestigio, pudiera dominar 10 idiomas le parecía tan absurda como que pudiera levitar. Su risa no había sido solo una reacción espontánea, había sido una declaración de poder, un acto deliberado para ponerla en su sitio y reafirmar su control absoluto sobre la sala y sobre el destino de ella.
Ricardo Soler creía firmemente en la justicia, pero solo en la suya, una justicia que confirmaba sus prejuicios y mantenía el orden social que tanto valoraba. Su convicción le impedía ver más allá de las apariencias, sellando el destino de Clara con una carcajada. El fiscal Elías Torres observaba la escena con una satisfacción mal disimulada, paladeando el momento. El caso de Clara era un regalo caído del cielo, una oportunidad de oro para su carrera. Era mediático, involucraba a una corporación poderosa, y lo mejor de todo, tenía una culpable clara y fácil de vender al jurado y a la opinión pública. Una condena rápida y contundente sería el trampolín perfecto para sus ambiciones políticas, un peldaño más en su ascenso hacia la cima. Ya se veía en las portadas de los periódicos, aclamado como el brillante fiscal que había puesto entre rejas a una maestra del engaño, una mente criminal oculta tras una cara de inocencia. No le importaba la verdad, le importaba la narrativa, la historia que podía contar. Y la narrativa que construía con esmero, era la de una joven astuta que había planeado un fraude perfecto, y ahora, al verse acorralada, inventaba historias fantásticas para salvarse. La afirmación de los 10 idiomas era oro puro para él. La usaría para pintarla como una mitómana, una mentirosa patológica. Se levantó con aire solemne y con voz grave y calculada, comenzó a desmontar la vida de Clara pieza por pieza, torciendo cada detalle para que encajara en su relato. ¿Por qué no me escuchan?, se preguntó ella, sintiendo cómo sus recuerdos más preciados eran manchados. Recordó su infancia en un barrio modesto, aprendiendo inglés de la radio de su abuelo y francés de las películas en la televisión. Cada idioma era una puerta a un mundo nuevo, una pasión nacida de una sed insaciable de conocimiento, no de ambición. Ahora, su mayor don estaba siendo utilizado como un arma para destruirla. La acusación era abrumadora. Un castillo de naipes construido con precisión para aplastarla. Un desfalco de varios millones de euros de la prestigiosa corporación Vega y Asociados. Los fiscales presentaban ante el jurado una compleja red de transferencias internacionales, cuentas opacas en paraísos fiscales y documentos meticulosamente falsificados. Y en el centro de toda esa telaraña, como la araña que la había tejido, estaba ella. Clara Torres, una joven sin recursos, sin contactos, sin poder. Según la fiscalía, ella era el cerebro, la mente maestra, que había orquestado el golpe, utilizando sus extraordinarios conocimientos lingüísticos para comunicarse con socios en diferentes países y mover el dinero sin ser detectada. La historia era inverosímil, casi de película, pero estaba respaldada por un montaje de pruebas fabricadas, y el testimonio de un testigo clave, un ex empleado resentido que juraba haberla visto en reuniones secretas con los directivos. Era una trampa perfecta, diseñada con una crueldad calculada. La eligieron a ella por ser la víctima ideal, alguien sin poder, sin una familia influyente, cuya defensa sería fácilmente desestimada como un delirio. La verdad era mucho más simple y aterradora. Ella había descubierto el fraude por casualidad, mientras trabajaba como traductora freelance para uno de los ejecutivos implicados. Por eso tenían que silenciarla, convertir a la única testigo en la principal culpable. Su conocimiento no era un arma para delinquir, sino la razón por la que ahora estaba sentada en el banquillo, luchando por una vida que le estaban robando. Su palabra no vale ni un céntimo en esta corte, señorita Torres. Las palabras del fiscal Elías resonaron con una frialdad cortante durante un receso. Se había acercado a ella en un pasillo vacío, flanqueado por 2 asistentes que la miraban como si fuera un insecto. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, era una mueca de poder y desprecio, era una humillación íntima, lejos de las miradas del público y el jurado, pero no menos dolorosa. ¿De verdad cree que alguien va a creer su cuento de hadas por encima de la palabra de hombres respetados, pilares de nuestra comunidad? Continuó, su voz un susurro amenazante. Clara lo miró fijamente a los ojos, negándose a dejarse intimidar, a mostrarle el miedo que sentía. La verdad no entiende de clases sociales, señor fiscal, y ustedes saben perfectamente que soy inocente. Elías soltó una risa seca, un sonido desagradable que rebotó en los azulejos del pasillo. La verdad, señorita Torres, es lo que el jurado decide que es, y yo me encargaré personalmente de que decidan que usted es una ladrona y una mentirosa compulsiva. Acepte el trato que le ofrecen, unos pocos años, y podrá rehacer su vida.
o aténgase a las consecuencias, y le aseguro que pasará décadas en una celda. Se marchó sin esperar respuesta, dejándola temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente que le quemaba por dentro. Algo estaba a punto de romperse. Sabía que no se trataba de justicia, sino de poder. De vuelta en la celda de espera, un espacio minúsculo con olor a desinfectante y desesperación acumulada, Clara se llevó una mano temblorosa al cuello. Sus dedos buscaron el frío metal del relicario que siempre llevaba, un regalo de su abuela, que era su único vínculo con la esperanza. Era una pieza antigua, de plata oscurecida por el tiempo, con un diseño floral delicado. Lo abrió con cuidado, el pequeño clic de la bisagra resonando en el silencio. Dentro, en el pequeño compartimento donde debería haber una fotografía en miniatura, se encontraba su única y verdadera esperanza, su arma secreta. Era una diminuta grabadora digital, no más grande que la uña de su pulgar, un dispositivo de alta tecnología camuflado en una joya antigua. Su abuela, una mujer precavida y sabia, se la había dado junto con el relicario años atrás. El mundo es complicado, Clarita. A veces, la memoria no es suficiente para protegerte de las malas personas. Guarda esto para proteger las palabras importantes, as que definen la verdad, le había dicho con una seriedad que entonces no comprendió del todo. Nunca imaginó que esas palabras se volverían tan proféticas. Apretó el pequeño dispositivo en su mano, su superficie lisa y fría contra su piel cálida. Contenía la prueba irrefutable. La conversación que lo cambiaba todo. La había grabado durante su última reunión con el ejecutivo de Vega y Asociados, cuando sus sospechas se confirmaron. La conversación se había desarrollado en un dialecto suizo casi extinto, una lengua que el ejecutivo creía que nadie más en el mundo entendería. Pero se equivocaba. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, su abogado, al verla sostener el relicario con una devoción casi religiosa. Su voz estaba teñida de cansancio y resignación. Clara dudó por un instante. ¿Podía confiar plenamente en él? Parecía tan derrotado, tan dispuesto a tirar la toalla. Pero no tenía otra opción. Estaba sola en esto y necesitaba un aliado dentro del sistema. Es la prueba, dijo en voz baja, casi un susurro, abriendo el relicario y mostrándole el diminuto dispositivo oculto en su interior. Aquí está la conversación. La grabación que demuestra mi inocencia y su culpabilidad. Mateo entrecerró los ojos. Su escepticismo era evidente. Se acercó y cogió el pequeño objeto con la punta de los dedos, como si temiera que fuera una ilusión. ¿Una grabación? Clara, esto es muy arriesgado. ¿En qué idioma está? Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas. Es un dialecto romanche muy poco común. Lo hablan apenas unas pocas personas en una remota aldea de los Alpes suizos. El ejecutivo que me contrató con acento agudo, el señor Gruber, es de allí. Creyó que era su código secreto para hablar libremente del fraude con su socio por teléfono conmigo delante. La cara de Mateo era un poema. Pasó de la incredulidad al asombro, y luego por primera vez, a una chispa de esperanza genuina. ¿Y tú? ¿Tú lo entiendes?, preguntó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Lo entiendo. Y lo hablo, afirmó Clara con una seguridad que no había sentido en semanas. Por fin, vio un destello de fe en los ojos de su abogado. El fiscal Torres no dejaba de presionar, su estrategia era clara: abrumar a la defensa con una montaña de documentos y tecnicismos. Cada día presentaba nuevos informes financieros, supuestos correos electrónicos incriminatorios, y análisis de expertos que parecían sellar el destino de Clara. Mateo se pasaba las noches en vela en su modesto bufete, intentando encontrar una fisura en la muralla de mentiras que la fiscalía estaba construyendo. No tiene sentido, Clara, le decía durante las breves reuniones en la prisión. Estos documentos parecen auténticos. Las firmas, las fechas, todo coincide. Es como si hubieran planeado esto durante años. Ella lo escuchaba con paciencia, aunque por dentro la frustración la consumía. No son auténticos, Mateo, son una obra de arte de la falsificación. Buscan el detalle que se les escapó, el error humano, siempre hay uno. Pero la verdad era que Vega y Asociados no cometía errores. Su equipo legal era una maquinaria de precisión,
experta en enterrar la verdad bajo capas de burocracia y jerga legal incomprensible. La impotencia era un sabor amargo en la boca de Mateo. Siento que estoy luchando contra un fantasma con las manos atadas a la espalda, le confesó una noche, su rostro iluminado por la única luz de la pantalla de su ordenador. Clara le respondió a través del teléfono de la prisión. No estás luchando solo. Sigue buscando. Yo seguiré luchando desde aquí. Pero, ¿cómo se lucha desde una celda? Los días en prisión eran una tortura monótona. Un bucle de horas vacías marcadas por el sonido de las puertas metálicas y las órdenes de los guardias. Clara intentaba mantener su mente ocupada, leyendo los libros de la biblioteca de la prisión, la mayoría viejos y con páginas amarillentas. Se sumergía en historias de otros mundos para escapar del suyo. A veces, para no perder la práctica, se ponía a traducir mentalmente los anuncios de la radio o las conversaciones de las otras reclusas. Era su forma de mantener vivo su don, de no dejar que la desesperación lo atrofiara. Una tarde, una de las reclusas más antiguas, una mujer llamada Isabel con el rostro surcado de arrugas y una mirada triste se le acercó. ¿Es verdad lo que dicen de ti? ¿Que hablas como 10 personas distintas? Clara asintió, sin saber qué esperar. Isabel sacó una carta arrugada de su bolsillo. Mi hija vive en Noruega. Me escribe, pero yo no entiendo nada. Los guardias no me ayudan. ¿Tú? Podrías. Clara cogió la carta. Estaba escrita en un norú. Ego sencillo, pero lleno de amor. Se sentó junto a Isabel, y con voz suave, empezó a traducirle las palabras de su hija, las noticias sobre su nieto, las promesas de una visita pronta. Isabel lloraba en silencio, cada palabra traducida un bálsamo para su corazón solitario. En ese momento, en la sordidez de la prisión, Clara recordó por qué amaba los idiomas. No eran un truco, eran puentes entre las personas. Eran la voz del corazón. El bufete Vega y Asociados era un mundo aparte. Un universo de lujo y poder encapsulado en los últimos pisos de un rascacielos de cristal y acero. Desde allí, el señor Gruber y su equipo de abogados observaban el juicio como si vieran una obra de teatro desde un palco privado. Tenían una pantalla gigante en su sala de juntas que retransmitía en directo cada sesión del tribunal. El fiscal Torres está haciendo un trabajo magnífico, comentó uno de los abogados, un hombre joven y ambicioso con un traje de miles de euros. Está pintando a la chica como una villana de película, una mente maestra del engaño. Gruber asintió, sin apartar la vista de la pantalla, mientras daba un sorbo a un café importado. Torres sabe lo que se juega. Una condena en este caso lo catapultará a la política, está motivado. Otro abogado, más veterano y cauto, carraspeó. Aún así, no me gusta la insistencia de la chica con esa historia de los 10 idiomas. Es extraña, podría tener algo que no hemos previsto. Gruber soltó una risa fría. ¿Algo como qué? ¿Un conejo en la chistera? Por favor, lo hemos comprobado todo. Su pasado, sus cuentas, sus contactos. Es una simple traductora, con ínfulas de grandeza. Su mayor habilidad es la que nosotros le hemos inventado. Ser una ladrona. Y el mundo se lo va a creer. Se levantó y se acercó al enorme ventanal, contemplando la ciudad a sus pies como un rey mirando su dominio. En este mundo la verdad no es lo que es lo que la gente con poder dice que es. Y nosotros tenemos todo el poder. No tengo nada, pero sé la verdad que ocultan, y no me callarán. Clara repetía estas palabras en la soledad de su celda, una promesa susurrada a la oscuridad. El juicio avanzaba, y cada día sentía cómo el cerco se estrechaba a su alrededor. Los testigos comprados por la corporación desfilaban por el estrado, cada uno añadiendo un nuevo ladrillo al muro de mentiras que la aprisionaba. Hablaron de su comportamiento extraño y reservado, de cómo evitaba el contacto visual, de cómo parecía estar siempre tramando algo. Eran descripciones vagas, subjetivas, pero en la boca de testigos aparentemente respetables, se convertían en pruebas de su culpabilidad. Durante el contrainterrogatorio, Mateo intentaba desmontar sus testimonios, pero era como intentar derribar un muro con un martillo de juguete. Los abogados de Vega y Asociados habían aleccionado a los testigos a la perfección. Respondían con monosílabos, con frases ambiguas, negando cualquier inconsistencia. Clara observaba desde el banquillo, sintiendo una impotencia que le quemaba por dentro. Estaban reescribiendo su personalidad,
convirtiéndola en una caricatura malvada para que encajara en su narrativa. ¿Cómo se lucha contra los susurros y las insinuaciones?, pensó con amargura. Son más difíciles de refutar que una mentira directa. Cada testimonio era una pequeña humillación, un corte más en su reputación ya herida de muerte. Durante uno de los recesos, mientras la conducían por un pasillo subterráneo del juzgado, se cruzó con el fiscal Torres. Él iba rodeado de su equipo, riendo por algún comentario. Al verla, su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. Se detuvo un instante, mirándola de arriba abajo como si fuera un bicho. «Disfrute de sus últimos días de notoriedad, señorita Torres», le dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Pronto solo será un número en el sistema penitenciario, y nadie recordará su nombre ni sus fantásticas historias». Sus asistentes rieron. Una risa servil y cruel. Fue una humillación pública, un golpe bajo diseñado para quebrarla. Pero en lugar de bajar la mirada, Clara se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. El pasillo quedó en silencio. Los guardias que la escoltaban se tensaron. «Usted no busca justicia, señor fiscal», dijo con una voz tranquila pero cargada de una fuerza inesperada. «Usted busca poder. Y está dispuesto a construir su carrera sobre la vida de una inocente. Que duerma bien con eso». El fiscal se quedó sin palabras, su rostro enrojecido por la sorpresa y la furia. No esperaba esa respuesta, esa muestra de desafío. Por un segundo, su máscara de confianza se resquebrajó, y Clara vio al hombre ambicioso y asustado que había debajo. Se dio la vuelta y siguió caminando, dejando a Elías Torres en silencio, rumiando la verdad que ella le había arrojado a la cara. «Tenemos un problema», dijo uno de los abogados de Vega y asociados a su jefe el señor Gruber en su lujoso bufete con vistas a toda la ciudad. El abogado de Torres ha intentado presentar una grabación, no sabemos qué contiene. El directivo, un hombre de cabello plateado y traje impecable, no se inmutó mientras se servía un whisky caro. Y el juez la desestimó, supongo. Soler sabe de qué lado está su pan. Por supuesto, pero el hecho de que exista, es un cabo suelto peligroso. No podemos arriesgarnos». El hombre dio un sorbo a su bebida, el hielo tintineando en el vaso de cristal. «Los cabos sueltos se cortan. Es una regla simple. Asegúrense de que esa grabación nunca sea escuchada por nadie más. Aumenten la presión sobre el juez. Recuérdenle sus obligaciones y los favores pasados. Y en cuanto a la chica, hay que asegurarse de que su credibilidad quede completamente destruida. Que parezca tan loca, tan delirante, que incluso si la grabación saliera a la luz, nadie la tomaría en serio. Que su propia voz la condene». El abogado asintió, tomando notas. «Estamos en ello. El fiscal Torres está haciendo un trabajo excelente pintándola como una mitómana». «Excelente no es suficiente», replicó Gruber, su voz adquiriendo un filo de acero. «Quiero que sea irrefutable. Quiero que cuando el jurado la mire, no vean a una acusada, sino a una lunática peligrosa. No podemos permitirnos ningún error en la recta final». «Es inadmisible», sentenció el juez Soler con un golpe de mazo que resonó como un disparo en la sala. La esperanza de Clara se hizo añicos tan rápido como había nacido. Mateo, revitalizado por la nueva prueba, había intentado presentar la grabación como evidencia crucial. Pero el fiscal Torres se había opuesto con una vehemencia teatral. «Objeción, su señoría. La defensa está intentando convertir este juicio en un circo con trucos de magia y dispositivos de espionaje de juguete. No hay forma de verificar la autenticidad o el origen de este supuesto audio. Pido que se desestime esta prueba, y se le imponga una sanción a la acusada por obstrucción a la justicia, y por burlarse de esta corte». El juez asintió, su rostro una máscara de severidad complacida. «Estoy de acuerdo con el señor fiscal. Esta corte no es lugar para fantasías ni para aparatos sacados de una película. Señor Mateo, le advierto que no vuelva a presentar material de esta naturaleza. Céntrese en hechos contrastables, no en ficciones desesperadas». La esperanza que había florecido en el pecho de Clara se marchitó al instante, consumida por el fuego de la injusticia. Habían bloqueado su única salida, su único camino hacia la verdad. Miró a Mateo, quien parecía haberse encogido de nuevo, derrotado. La trampa se estaba cerrando a su alrededor. «Ellos controlan todo», pensó con una amarga sensación de derrota. «¿Cómo puedo luchar contra un sistema que se niega a ver
que se niega a escuchar. Los días se convirtieron en un borrón de procedimientos monótonos, testimonios ensayados y humillaciones constantes. Cada testigo de la acusación añadía una nueva capa de mentiras a la narrativa del fiscal, pintando un retrato de Clara que ella misma no reconocía. La presentaban como una persona solitaria resentida, con una inteligencia retorcida y una ambición desmedida. Durante uno de los interrogatorios llamaron a un testigo menor, un conserje del edificio de la corporación, un hombre mayor de manos callosas y mirada honesta. ¿Vio usted a la acusada en el edificio?, preguntó Torres con condescendencia. Sí, varias veces. Venía a traducir para el señor Gruber, respondió el hombre. ¿Y qué impresión le dio? ¿Notó algo extraño en su comportamiento? El hombre vaciló, mirando a Clara con compasión. Parecía nerviosa, sí, pero... ¿Pero qué?, presionó el fiscal, impaciente. El conserje bajó la voz, como si contara un secreto. Ella no es quien dicen, murmuró, casi para sí mismo. Una vez me ayudó a traducir una carta muy importante que me envió mi nieto desde Alemania. No me cobró nada, fue muy amable y se tomó mucho tiempo. El fiscal lo cortó rápidamente, visiblemente irritado. Gracias, su testimonio ya no es necesario. Fue una pequeña grieta en el muro de mentiras, una que casi nadie notó. Pero Clara la guardó en su corazón. Alguien había visto más allá de la caricatura que pintaban de ella. Era un pequeño consuelo, pero en su situación, era un tesoro invaluable. Clara sentía el peso de esas miradas todos los días en el tribunal. Miradas de desprecio, de lástima, de curiosidad morbosa. Se había convertido en un espectáculo, la falsa políglota, como la había apodado un periódico sensacionalista en un titular cruel que su abogado le mostró. La estrategia de la acusación estaba funcionando a la perfección. La estaban aislando, construyendo un muro de prejuicios a su alrededor más sólido y asfixiante que los barrotes de cualquier prisión. A veces, por Kunte, la noche, en la soledad helada de su celda, la duda la asaltaba como un ladrón en la oscuridad. ¿Y si tenían razón? ¿Y si la presión la había vuelto loca y todo era un producto de su imaginación? Sacudía la cabeza con fuerza para alejar esos pensamientos venenosos, plantados por sus acusadores. Tenía que aferrarse a la verdad, a lo que sabía que era real, a su propia cordura. Recordaba la conversación grabada, cada palabra, cada matiz del dialecto olvidado, la codicia en la voz de Gruber. Era real, el fraude era real. Su inocencia era real. Mi voz es mi única arma, y la usaré hasta el final, se repetía a sí misma como un mantra, una oración silenciosa en la oscuridad. Era una promesa que se hizo a sí misma, al recuerdo de su abuela, a la persona que era antes de que esta pesadilla comenzara. No sabía cómo, pero encontraría la manera de que su voz fuera escuchada. El fiscal Torres llamó a un experto en lingüística al estrado, un movimiento final para destruir la poca credibilidad que le quedaba a Clara. Era un académico pomposo y de aire arrogante que, casualmente, había recibido generosos fondos para su departamento de investigación de una fundación vinculada a Vega y Asociados. Profesor, ¿ha analizado usted las extravagantes afirmaciones de la acusada?, preguntó el fiscal con solemnidad. Sí, lo he hecho exhaustivamente, respondió el experto, ajustándose las gafas con aire de superioridad. Y he llegado a la conclusión de que es altamente improbable si no imposible que alguien sin una formación académica rigurosa y certificada alcance tal nivel de competencia en tantos idiomas complejos. Luego, el fiscal reprodujo un breve fragmento de audio muy distorsionado, supuestamente de una de las interrogaciones de Clara donde intentaba explicar algo en otro idioma. Profesor, ¿reconoce usted esta lengua? El experto escuchó con atención fingida. No es una lengua, es un galimatías. Un conjunto de sonidos incoherentes sin estructura lingüística discernible. Es un comportamiento típico de alguien que finge hablar un idioma que no conoce para impresionar o engañar. Era una farsa, un teatro cuidadosamente orquestado. El audio estaba manipulado, y el experto estaba comprado. Pero para el jurado, sonaba convincente, científico, irrefutable. Clara sintió una oleada de náuseas. Estaban convirtiendo su don en una monstruosidad. No puedo fallar, pensó Clara esa noche.
la víspera de su propio testimonio. La oscuridad de la celda era total, pero en su mente todo era claridad y determinación. El juicio se acercaba a su fin. Las pruebas de la acusación se habían presentado, los testigos habían mentido con aplomo, y su credibilidad había sido sistemáticamente demolida por profesionales. Mateo, su abogado, aunque ahora creía en ella con fervor, se sentía impotente, atado de pies y manos por las reglas de un juego amañado. A ella le quedaba una última oportunidad, su propio testimonio, sería la próxima en subir al estrado, el cordero listo para el sacrificio. Sabía que el fiscal Torres la estaría esperando, listo para despedazarla con preguntas capciosas y sarcasmo. Sabía que el juez Soler la miraría con el mismo desprecio del primer día. Y sabía que el jurado, muy probablemente, ya la había juzgado y condenado en sus mentes. Pero tenía que intentarlo, tenía que contar su historia. Y tenía un plan. Un plan arriesgado, o desesperado, que dependía de un pequeño dispositivo escondido en su relicario, y de la fuerza de su propia voz. Era todo o nada. Miró el relicario que descansaba en la pequeña mesa junto a su catre. Brillaba suavemente en la penumbra. Era más que una joya, más que un recuerdo. Era la llave. La llave para abrir la cerradura de la verdad. Y estaba dispuesta a usarla, sin importar las consecuencias. El día llegó. La sala del tribunal estaba abarrotada, el aire cargado de expectación. Cuando llamaron su nombre, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero no era de miedo, sino de adrenalina. Caminó hacia el estrado con la cabeza alta, aunque sentía que sus piernas eran de gelatina. Cada paso era un desafío. Se sentó en la silla de los testigos, el centro de todas las miradas, y se sintió extrañamente tranquila. El fiscal Elías Torres se levantó, una sonrisa depredadora en su rostro. «Señorita Torres», comenzó, su voz resonando en la sala. «Usted afirma hablar 10 idiomas. Un talento bastante notable, casi circense. ¿Podría deleitarnos con una demostración?» Era una trampa, una burla para empezar. Clara respiró hondo. «Mi habilidad no es un truco de circo, señor fiscal. Es parte de quién soy». «Ah, ¿y quién es usted, señorita Torres?», contraatacó él. «¿Una traductora humilde, o una mente criminal brillante capaz de engañar a todos con sus fantásticas historias?» La batalla, al final, había comenzado. «No tengo nada, pero sé la verdad que ocultan, y no me van a callar», resonó en su mente. Miró directamente a los ojos del fiscal, sin parpadear. «Yo soy una persona que descubrió un crimen y que está siendo castigada por ello. La única razón por la que estoy sentada aquí es porque las personas a las que usted representa tienen miedo. Tienen miedo de lo que sé y sobre todo, de lo que puedo probar». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El fiscal, visiblemente descolocado por la audacia de su respuesta, intentó protestar. «Objeción. La acusada está haciendo acusaciones sin fundamento y calumniando. Al lugar», sentenció el juez de inmediato, golpeando el mazo. «Señorita Torres, limítese a responder a las preguntas que se le formulan. No está aquí para hacer discursos». Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Por primera vez, algunos miembros del jurado la miraron con algo más que desprecio o lástima. Había una chispa de curiosidad en sus ojotas. El interrogatorio continuó durante horas. Torres era implacable, saltando de un tema a otro, intentando confundirla, pero Clara se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con una calma y una precisión que desconcertaban al fiscal. «Usted afirma haber aprendido japonés de un chef en Kioto, un detalle muy pintoresco. ¿Cuál era el plato estrella de su restaurante?», preguntó, con la intención de pillarla en una mentira. «Sopa de miso rojo con tofu casero y alga wakame de la región de Iseshima», respondió Clara sin dudar un segundo. El chef, el señor Tanaka, decía que el secreto estaba en el dashi, el caldo base, que lo dejaba reposar durante 12 horas con katsuobushi y alga kombu. Jamás usaba miso blanco para esa receta. El fiscal se quedó sin palabras. La especificidad y la naturalidad de la respuesta eran sorprendentes. Buscó en sus notas, irritado. Clara sintió una pequeña victoria. Estaba usando su don como un escudo, y por primera vez, parecía estar funcionando. «¿Por qué? ¿Deberíamos creerle?», gritó el fiscal.
perdiendo la paciencia y mostrando su frustración. Su rostro estaba enrojecido. Usted no tiene pruebas, solo palabras. Historias fantásticas que no puede demostrar. La tensión en la sala era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Clara permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras del fiscal flotaran en el aire, que la acusación de falta de pruebas resonara en los oídos del jurado. Luego, con una calma que contrastaba brutalmente con el arrebato de Torres, respondió con una voz clara y firme que llegó a cada rincón de la sala. Tiene razón, señor fiscal. Mis palabras por sí solas no son suficientes en esta sala. He aprendido eso de la forma más dura. Por eso traje algo más que palabras. Todas las miradas se clavaron en ella. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos. Mateo la miró con una mezcla de pánico y expectación. El juez frunció el ceño. ¿A qué se refiere, señorita Torres?, preguntó el fiscal con cautela, sintiendo que estaba perdiendo el control. Clara levantó lentamente la mano hacia su cuello, hacia el relicario de su abuela. Me refiero a la verdad. Una verdad que no está en mis palabras, sino en las de otros. Una verdad que ha estado aquí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para ser escuchada. El silencio en el tribunal era absoluto. Algo estaba a punto de cambiar. Basta de juegos, señorita Torres. Interrumpió el juez Soler con voz autoritaria, recuperando la compostura. Si tiene algo que presentar, hágalo a través de los canales adecuados, a través de su abogado. No vamos a tolerar más interrupciones teatrales en mi tribunal. Pero ella no se inmutó, no bajó la mirada, al contrario, miró directamente al juez, desafiándolo. Con el debido respeto, su señoría, los procedimientos y los canales adecuados han sido utilizados sistemáticamente para silenciar la verdad. Mi abogado intentó presentar esta prueba y usted se negó a admitirla sin siquiera examinarla. Ahora les pido a todos ustedes, y especialmente a los miembros del jurado, que escuchen. Solo pido unos segundos de su tiempo para que la justicia pueda prevalecer sobre el formalismo. Se palpaba la rebelión en el aire. Una acusada indefensa desafiando directamente la autoridad del juez. El fiscal estaba a punto de gritar otra objeción, pero algo en la intensidad de Clara, en la convicción de su mirada, lo detuvo. El jurado miraba, expectante, inmóvil. El control de la sala, que el juez y el fiscal habían mantenido con mano de hierro, comenzaba a resquebrajarse peligrosamente. La presión en la sala era insoportable, un polvorín a punto de estallar. La pregunta ya no era si Clara tenía una prueba, sino si el juez se atrevería a silenciarla delante de todos. «¡Orden en la sala!», gritó el juez, golpeando el mazo con una fuerza innecesaria. «Señorita Torres, está usted a un paso del desacato. Le doy una última oportunidad para que guarde silencio y deje que su abogado hable por usted». Pero Clara sabía que esta era su única oportunidad, el momento decisivo. No podía retroceder ahora. La justicia no debería temer a la verdad, su señoría, dijo, su voz clara y firme, sin un atisbo de duda. Si soy culpable, como ustedes afirman, ¿qué daño puede hacer escuchar una simple grabación? No cambiará nada. Y si soy inocente, ¿no tienen todos ustedes el deber moral y legal de saberlo antes de enviar a una persona a la cárcel por un crimen que no cometió? El fiscal Elías Torres vio su caso, tan cuidadosamente construido, desmoronarse ante sus ojos. Objeción. La defensa está intentando manipular al jurado con un golpe de efecto. Esta supuesta prueba ya fue declarada inadmisible. Su voz sonaba desesperada, casi un ruego. El juez Soler parecía dudar por primera vez en todo el juicio. Miró al jurado cuyos rostros eran unánimes en su expectación. Luego miró al fiscal, y finalmente a Clara. El silencio se prolongó. Su reputación de juez justo e imparcial estaba en juego. Si la silenciaba ahora, la duda quedaría sembrada para siempre. La balanza de la justicia temblaba, indecisa. ¿Qué contiene esa grabación, señorita Torres?, preguntó una voz inesperada, rompiendo la tensión. Era la presidenta del jurado, una mujer mayor de rostro severo y mirada inteligente. Rompió todo el protocolo, dirigiéndose directamente a Clara, ignorando tanto al juez como a los abogados. El juez la miró, estupefacto, con la boca ligeramente abierta. El fiscal abrió la suya para protestar, pero no le salieron las palabras. La intervención lo cambió todo. Le dio a Clara una legitimidad que ninguna treta legal podría haberle conseguido. Era el pueblo,
representado en el jurado, exigiendo saber la verdad. Clara se giró hacia la mujer, un profundo agradecimiento en su mirada. Contiene la confesión de los verdaderos culpables, dijo con una sencillez devastadora. Grabada en un idioma que ellos creían que nadie más en este planeta entendería. Contiene la verdad sin adornos ni mentiras. La presidenta del jurado asintió lentamente, satisfecha con la respuesta, y luego se volvió hacia el juez. Su mirada era inquisitiva, desafiante. No dijo nada más, pero su mensaje era inequívoco: queremos escuchar. El juez Ricardo Soler se sintió atrapado, acorralado por una simple acusada y una jurado anónima. El juicio se le había ido de las manos. Con un suspiro de resignación que era casi un gruñido de derrota, finalmente cedió. Está bien. Proceda, señorita Torres. Pero le advierto, esto es altamente irregular. El momento había llegado, el silencio era total. Mateo se acercó con un pequeño altavoz portátil, y lo conectó al dispositivo que Clara le entregó. Los abogados de Vega y Asociados intercambiaron miradas nerviosas, sus rostros perdiendo color. Clara activó la reproducción. Un ligero zumbido llenó la sala, seguido de voces. Eran dos hombres, hablando en un torrente de sonidos extraños y guturales. El idioma era completamente ajeno a todos los presentes. Sonaba antiguo, casi alienígena, una secuencia de clics y consonantes ásperas. La confusión se dibujó en los rostros del jurado y del público. El fiscal Torres esbozó una sonrisa de suficiencia, aliviado. Esto es ridículo. Es un ruido sin sentido, como dijo el experto, le susurró a su asistente. El juez parecía a punto de detenerlo todo, su paciencia agotada. La grabación era incomprensible, un galimatías que no podía probar nada. Pero Clara permaneció serena, de pie, observando las reacciones. Dejó que las extrañas palabras llenaran la sala durante casi un minuto, permitiendo que la incomprensión se asentara. Cuando la grabación se detuvo, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Señorita Torres, ya hemos tenido suficiente de esta farsa. ¿Qué se supone que demuestra esto?, dijo el juez, su voz cargada de irritación. Clara se irguió. Su señoría, miembros del jurado, lo que acaban de escuchar no es un ruido sin sentido. Es un dialecto romanche de los grisones. Y ahora, si me lo permiten, les traduciré lo que acaban de decir. La nueva determinación de Clara brilló en sus ojos mientras miraba fijamente a su desmoralizado abogado, Mateo, a través del grueso cristal de la sala de visitas de la prisión. No tenemos nada tangible porque no has visto todo lo que tengo en mi poder, Mateo, dijo en voz baja, su tono cargado de un misterioso y profundo convencimiento que desconcertó por completo al joven letrado. Él frunció el ceño, visiblemente confundido por sus palabras. ¿De qué estás hablando exactamente? He revisado cada archivo, cada documento, cada correo electrónico. No hay absolutamente nada que nos sirva para la defensa. Ella negó lentamente con la cabeza, una pequeña y enigmática sonrisa formándose en sus labios por primera vez en semanas, un gesto que iluminó su rostro cansado. Con un movimiento lento y deliberado, se llevó la mano al cuello y desabrochó la fina cadena de plata que siempre llevaba, sosteniendo el relicario de su abuela en la palma de su mano. Mi abuela siempre me dijo que este lugar era para guardar los tesoros más importantes de la vida, las verdades que nadie más puede ver. Mateo la miró con una mezcla de lástima y preocupación, pensando que la inmensa presión finalmente la había quebrado y estaba delirando. Sin responder a su mirada, Clara presionó un resorte casi invisible en el borde de la joya, y ésta se abrió. Dentro no había una fotografía antigua sino un objeto diminuto y oscuro. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo inclinándose. Es una grabadora digital de alta fidelidad. Y siempre está encendida. La mente de Mateo se aceleró. ¿Quieres decir que grabaste algo importante? Ella asintió. Lo grabé todo. La reunión con Gruber, su confesión. Pero hay un problema. La conversación está en romanche, en el dialecto bayader. Gruber creyó que era el código perfecto, un idioma muerto. Mateo la miró, atónito. ¿Y tú? Sí, confirmó ella. Yo soy una de las pocas personas que lo hablan con fluidez. Clara respiró hondo. Un suspiro que pareció durar una eternidad en el silencio sepulcral de la sala del tribunal.
un espacio que se había convertido en su jaula personal durante semanas. Sus ojos, firmes y desprovistos de miedo por primera vez, se encontraron con los del juez Ricardo Soler, y en su mirada ya no encontró el desprecio arrogante de los días anteriores, sino una cautelosa y tensa curiosidad que lo consumía todo. El delicado equilibrio de poder en la sala se había invertido de forma irreversible, y ahora todos, desde el fiscal hasta el último miembro del jurado, eran prisioneros de su voz, pendientes de cada sílaba que estaba a punto de pronunciar. La conversación que van a escuchar, su señoría, tuvo lugar el 3 de marzo de este año, comenzó, su voz resonando con una claridad inesperada, una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Ocurrió entre el señor Hans Gruber, director de operaciones de Vega y Asociados, y su socio en Zúrich, el señor Lars Jensen. El señor Gruber creía que yo estaba simplemente tomando notas sobre un proyecto inmobiliario, asumiendo que era incapaz de entender una sola palabra del dialecto que utilizaban para ocultar sus intenciones. Hizo una pausa dramática, un silencio calculado para que la implicación de sus palabras se asentara en la mente de todos. El abogado de Gruber se levantó a medias, su rostro una máscara de pánico, pero una mirada gélida del juez lo obligó a sentarse de nuevo. La trampa estaba puesta, la verdad estaba a punto de ser revelada, no puedo fallar ahora, pensó. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Su voz cambió sutilmente, adoptando un tono más grave y autoritario, una imitación escalofriante del hombre que la había condenado. Gruber comienza la conversación, continuó Clara, cerrando los ojos por un instante para invocar el recuerdo exacto de cada palabra, de cada matiz. Lars, el traspaso de los fondos de la cuenta de Mónaco está completo. El dinero ya está seguro en las islas Caimán, fragmentado en las 12 cuentas fantasma que establecimos a través de nuestra red. Nadie, absolutamente nadie, podrá rastrearlo nunca. Un murmullo de conmoción recorrió la sala como una onda expansiva, un sonido ahogado de incredulidad y horror. El fiscal Elías Torres se puso pálido, sus ojos fijos en los abogados de la corporación, que ahora sudaban visiblemente a pesar del aire acondicionado del juzgado. Jensen responde, prosiguió Clara, su voz ahora con un acento diferente, más agudo y nervioso, capturando la ansiedad del socio. Excelente, Hans. Estaba realmente preocupado por la auditoría interna que se avecina. ¿Y qué hay del cabo suelto? ¿Qué hacemos con la chica que nos ayudó con las traducciones de los contratos preliminares? Ha visto demasiados nombres, demasiadas cifras. Es un riesgo que no podemos permitirnos. Clara abrió los ojos y miró directamente al jurado, asegurándose de que entendieran la gravedad de lo que estaban escuchando. No estaba simplemente estaba pintando el retrato de una conspiración, pincelada a pincelada, con sus propias palabras como lienzo. La verdad era inminente. El silencio se hizo aún más denso, si eso era posible, cargado de una tensión tan palpable que se podía sentir en la piel, como la electricidad estática antes de una tormenta. Cada persona en la sala contenía la respiración, esperando la siguiente revelación que prometía ser más devastadora que la anterior. Clara continuó con la traducción, su voz era ahora el único sonido en el universo de aquel tribunal. Aquí es donde el señor Gruber explica el plan para neutralizarme, dijo, su tono volviéndose frío como el acero, desprovisto de toda emoción personal para dar más fuerza a la crueldad de las palabras. No te preocupes por ella, Lars, ya lo tengo todo pensado, y es perfecto. Es una don nadie, sin familia, sin conexiones importantes, sin un céntimo a su nombre. Nadie en su sano juicio va a creer una sola palabra de lo que diga si intenta hablar. La brutalidad de esas palabras golpeó a Clara de nuevo, como un eco del dolor que había sentido durante meses. Pero se obligó a mantenerse fuerte, a ser el canal imparcial de la verdad. Vamos a convertirla en la culpable perfecta. Desviaremos una pequeña pero significativa parte de los fondos a una cuenta a su nombre que crearemos sin su conocimiento. Falsificaremos su firma en los documentos clave. Cuando todo explote, ella será la única a la que todos mirarán, la cabeza de turco ideal. La presidenta del jurado se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de horror y arrepentimiento. El castillo de naipes del fiscal Torres se estaba derrumbando. Mi voz es mi única arma, y la usaré hasta el final, pensó Clara con una determinación feroz, sintiendo una oleada de poder que nacía, no de la arrogancia, sino de la justicia largamente esperada. Prosiguió,
su voz cortando el aire como un bisturí afilado. Jensen pregunta en la grabación, con evidente nerviosismo, ¿estás seguro de que funcionará? ¿Y si intenta defenderse? ¿Y si alguien, por alguna remota casualidad, la escucha? Clara hizo una pausa, y por primera vez desde que comenzó su testimonio, una sombra de sonrisa amarga se dibujó en sus labios, una sonrisa que contenía meses de dolor y humillación. Y Gruber se ríe, una risa muy parecida a la que escuchamos en esta misma sala, el primer día de este juicio, y luego dice, «Pottos. ¿Quién va a escuchar a una chica que inventa que habla 10 idiomas para llamar la atención? La haremos parecer una loca, una mitómana desesperada. Para cuando acabe con ella, su propia voz, su supuesto don, será su condena». La conexión fue brutal. Una voz, fetada en la cara de la arrogancia y el prejuicio que habían llenado esa sala. El juez Ricardo Soler se removió en su asiento, su rostro congestionado por una mezcla de vergüenza y furia contenida. La carcajada que él mismo había soltado con tanta ligereza, ahora volvía para atormentarlo, para exponer la fragilidad de su juicio. Clara había convertido su mayor humillación en su arma más poderosa, demostrando que no era una loca, sino la única que conocía la verdad. La revelación fue como una detonación silenciosa que sacudió los cimientos de la sala. El tribunal, antes un lugar de orden solemne y predecible, se sumió en un caos controlado. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus cuadernos, los abogados de la defensa susurraban entre sí con un pánico indisimulable, y el público murmuraba con una indignación que crecía por segundos. Clara permaneció de pie en el estrado, una figura de calma en el ojo del huracán que ella misma había creado. Había disparado su bala de plata, y ahora observaba cómo el monstruo de la corrupción se retorcía de dolor. El juez Soler golpeó el mazo repetidamente, su rostro una máscara de furia. «Silencio. Silencio en la sala o la haré desalojar». Su voz, que antes infundía temor, ahora sonaba desesperada por recuperar un control que ya había perdido para siempre. «Señorita Torres», dijo, dirigiéndose a ella con un tono completamente diferente, despojado de toda su anterior condescendencia y lleno de un respeto recién descubierto. «Continúe con la traducción. Queremos escucharlo todo. Cada palabra es crucial». Era una capitulación total. En el centro de todo, sobre la mesa de pruebas, descansaba la pequeña y antigua grabadora ***, un símbolo humilde de cómo la verdad, por muy pequeña y oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz y hacer el ruido más ensordecedor. El fiscal Torres ni siquiera intentó objetar, su caso se había evaporado. Clara reanudó la traducción, su voz ahora aún más segura, cada palabra un martillazo en el ataúd de la conspiración de Vega y asociados. Gruber le explica a Jensen los detalles técnicos del desvío de fondos para asegurar el éxito de la operación, narró, entrando en los aspectos más complejos del fraude con una precisión que dejó a todos atónitos. Usaremos el servidor proxy de nuestra sucursal en Singapur para enmascarar las direcciones IP de las transferencias, haciendo imposible su rastreo. Los registros contables serán alterados por N, vuestro contacto en el Departamento de Finanzas, un hombre llamado Ricardo Vargas, a cambio de una participación del 5% en los beneficios. Los documentos de importación de materiales de construcción de nuestra filial en Turquía servirán como coartada perfecta para justificar los grandes movimientos de capital. Una tapadera impecable. La precisión de los detalles era abrumadora y demostraba un conocimiento profundo de la operación. Clara no solo estaba traduciendo palabras, estaba realizando una autopsia en vivo del crimen, exponiendo cada órgano corrupto, cada arteria podrida de la organización. El juez Soler escuchaba con una concentración absoluta, su pluma volando sobre el papel, mientras tomaba notas febrilmente. Había pasado de ser un juez a ser un estudiante, aprendiendo la cruda verdad de la única persona que la conocía en su totalidad. El fiscal Torres había hundido el rostro entre sus manos, su cuerpo temblando ligeramente ante la magnitud de la conspiración que H.S. había defendido. «¿Por qué no me di cuenta antes de la fuerza que tenía?», se preguntó Mateo, su abogado, mientras observaba a Clara con una admiración que rayaba en la devoción. Se sentía profundamente avergonzado de sus dudas iniciales, de su falta de fe en ella durante las primeras semanas.
Esta mujer, a la que él había visto como una víctima frágil y desesperada, era en realidad una guerrera, una luchadora de una inteligencia y un coraje extraordinarios que estaba desmantelando sola una red criminal internacional. La grabación continúa con Jensen expresando su admiración por la crueldad del plan. Dijo Clara, su tono teñido de un asco que no pudo ocultar, la repulsión evidente en cada sílaba. Lars dice, es diabólicamente brillante, Hans. Nadie sospechará de ella. Su perfil es perfecto. Es el chivo expiatorio ideal. Una obra de arte. Y Gruber responde con una frialdad que hiela la sangre. No es nada personal. Es solo negocio. En este mundo los débiles existen para que los fuertes puedan prosperar y amasar fortunas. Ella aprenderá la lección más dura de su vida, pero así son las cosas. Estas palabras, la filosofía depredadora que sustentaba todo su crimen, resonaron en la sala con una fealdad particular y grotesca. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de una visión del mundo cruel y despiadada, donde personas como Clara eran meros peones en el juego sádico de los poderosos. Pero el peón se había rebelado. Y estaba a punto de derrocar al rey. El abogado principal de Vega y Asociados, un hombre de rostro imperturbable que había mantenido una compostura de hielo durante todo el juicio, finalmente se quebró bajo la presión insoportable. Se levantó de un salto, su silla chirriando violentamente contra el suelo de madera en un sonido que sobresaltó a todos. «¡Objeción! Esto es un montaje. Una farsa ridícula», gritó, su voz temblando de rabia y pánico mal disimulados. «Esta grabación podría ser falsa. La acusada podría haberla fabricado con tecnología avanzada. Podría estar inventándose la traducción por completo». El juez Soler ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente fija en Clara, en la verdad que emanaba de ella. «Su objeción es desestimada, señor letrado. Y le sugiero que se siente y guarde silencio, o lo haré arrestar por desacato a este tribunal en este mismo instante. Continúe por favor, señorita Torres». La orden fue tan tajante, tan definitiva, que el abogado se quedó boquiabierto, con el brazo todavía en el aire, antes de sentarse lentamente, su rostro pálido y completamente derrotado. El último intento de la defensa por detener la avalancha de verdad había fracasado estrepitosamente. El juez Soler, el hombre de los prejuicios, se había convertido en el guardián de la voz de Clara. Era la ironía final, la más dulce de las victorias para ella. Sintió una oleada de gratitud hacia ese hombre que tanto la había despreciado. «La última parte de la conversación es la más importante», anunció Clara, su voz bajando a un tono más solemne, casi un susurro que obligó a todos a inclinarse para escuchar. «El final estaba cerca. El golpe de gracia. Después de concretar los últimos detalles del plan para incriminarme, Gruber le da una última instrucción a su socio. Y es esta instrucción la que conecta absolutamente todo, la que demuestra la profundidad de su corrupción». Todos en la sala se inclinaron hacia adelante, conteniendo el aliento, como si no quisieran perderse ni una sola sílaba de la revelación final. Gruber dice, una vez que la chica esté en la cárcel, asegúrate de que el pago final se realice al contacto que tenemos dentro del sistema judicial. No podemos permitirnos que nada falle en esta etapa. El juez Soler es un hombre predecible, y valora su reputación impecable por encima de todo. Una pequeña donación a su fondo de caridad favorito asegurará su cooperación indirecta para acelerar el caso y asegurar una condena rápida. Ya lo hemos hecho antes. Funciona como un reloj. La sala entera ahogó un grito colectivo, un jadeo de pura conmoción. El juez Ricardo Soler se puso de pie de un salto, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco del shock en cuestión de segundos. El golpe no iba dirigido a la corporación, iba dirigido a él. Su nombre, su reputación, su integridad, todo acababa de ser manchado en público. «Eso es una mentira. Una calumnia infame y despreciable», rugió el juez Soler, su voz retumbando en la sala con la fuerza de un trueno. Por primera vez en todo el juicio, se dirigía a Clara no como un juez imparcial, sino como un hombre acusado, un hombre herido en lo más profundo de su orgullo. «Jamás he aceptado un soborno en mi vida. Mi reputación es intachable, y lo ha sido durante 30 años». Clara lo miró con una calma que lo desarmó por completo, una serenidad que contrastaba violentamente con su furia. «No he dicho que usted aceptara nada, su señoría. O lo he traducido fielmente lo que el señor Gruber dijo en la grabación. Él creía que podía manipularlo,
que su ego y su estricto apego a las formalidades lo harían un instrumento útil para sus fines, incluso sin que usted fuera consciente de ello. Creía que su desprecio inicial por alguien como yo sería suficiente para garantizar mi condena, sin necesidad de un soborno directo. Usaron su propio prejuicio como un arma contra mí, y contra usted. La verdad en sus palabras era tan afilada como un cristal roto. El juez se quedó sin respuesta, la furia en su rostro reemplazada por una comprensión horrible y humillante. Se dio cuenta de que, en su arrogancia, casi se había convertido en el títere que Gruber describía con tanto desdén. He juzgado mal a esta mujer, y casi me cuesta mi alma, pensó con una amargura profunda. El fiscal Elías Torres se levantó lentamente, su rostro era una máscara de absoluta derrota, caminó con pasos pesados hacia el estrado del juez, pero no miró a Soler. Sus ojos estaban fijos en Clara, en la mujer a la que había intentado destruir. Retiro todos los cargos contra la señorita Clara Torres, dijo con una voz apenas audible, pero que resonó con la fuerza de una explosión en el silencio de la sala. Y pido a la Corte que emita órdenes de arresto inmediatas para Hans Gruber, Lars Jensen, y todos los implicados mencionados en la grabación presentada como prueba irrefutable. La Fiscalía ha sido engañada, y yo he cometido un terrible y espantoso error. Fue una confesión completa, una rendición incondicional. No había excusas, no había intentos de salvar las apariencias, solo la cruda y humillante verdad de su fracaso. Se giró, y caminó de vuelta a su mesa, se sentó, y no volvió a levantar la vista, su carrera desmoronándose ante sus ojos. Mateo se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. Ella temblaba, no de miedo, sino de la liberación de una tensión que la había estado consumiendo durante meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de alivio, de victoria, de una justicia que había parecido un sueño imposible. El peso del mundo finalmente se había levantado de sus hombros. Había ganado. El juez Soler, todavía pálido pero con una nueva y sombría determinación en su rostro, asintió con gravedad. Se aceptan las mociones del fiscal, declaró, su voz oficial y firme, pero despojada de su anterior arrogancia. Se retiran todos los cargos contra la señorita Clara Torres. Queda usted en libertad de inmediato, con las más sinceras disculpas de este tribunal. Se ordena a los alguaciles que procedan con las detenciones de los señores Gruber y Jensen sin más dilación. Y se abrirá una investigación completa e independiente sobre la Corporación Vega y Asociados y cualquier posible interferencia en este proceso judicial. Golpeó el mazo, pero esta vez no sonó como un acto de poder, sino como el punto final de una larga y oscura pesadilla. Se levanta la sesión. La sala estalló en un clamor de aplausos y vítores. El público se puso de pie, aclamando a Clara como a una heroína. Los periodistas se agolpaban, intentando hacerle preguntas, sus cámaras parpadeando como un enjambre de luciérnagas. Pero ella solo tenía ojos para su abogado, Mateo, quien la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo. «Lo conseguiste, Clara. Lo conseguiste tú sola», le susurró al oído, su voz quebrada por la emoción. Ella cerró los ojos, saboreando el momento, el dulce sonido de la libertad y la justicia. El aire de la sala, que antes le había parecido viciado y opresivo, ahora se sentía ligero y lleno de promesas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez Ricardo Soler se acercó a ella mientras el caos amainaba lentamente y los alguaciles comenzaban a desalojar la sala. Su rostro, normalmente una máscara de autoridad impenetrable, ahora mostraba una vulnerabilidad que Clara nunca habría creído posible en aquel hombre. «Señorita Torres», comenzó, su voz grave y llena de un peso que no estaba allí antes. «No existen palabras en ningún idioma que puedan expresar mi profundo arrepentimiento por la forma en que he conducido este juicio. Mi prejuicio me cegueó con acento agudo por completo, y casi cometí la peor injusticia de toda mi carrera, un error que habría manchado mi conciencia para siempre». La miró directamente a los ojos, y Clara vio en ellos una sinceridad absoluta y dolorosa. «Usted no solo ha demostrado su inocencia de una manera brillante, sino que también me ha enseñado una lección sobre la humildad y la justicia que nunca olvidaré. Me ha recordado que la justicia no reside únicamente en la letra de la ley, sino en la voluntad de escuchar la verdad,
sin importar de dónde venga o en qué idioma se hable. Le debo una disculpa formal, y le debo mi más profunda gratitud por salvarme de mí mismo. Fue la confesión más difícil de su vida, pero también la más necesaria. Clara asintió, aceptando su disculpa sin rencor. La victoria no sería completa si estuviera manchada por el odio. Todos cometemos errores, su señoría, dijo suavemente. Lo importante es lo que hacemos para corregirlos. Mientras Clara y Mateo salían del tribunal, una multitud de cámaras y micrófonos los rodeó como una marea humana. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos en el atardecer que teñía la ciudad. Señorita Torres, ¿qué se siente al ser libre? ¿Qué va a hacer ahora con su vida? ¿Tiene algún mensaje para las personas que la acusaron falsamente? Las preguntas llovían sobre ella, pero Clara las ignoró, buscando con la vista en la multitud hasta que vio una cara familiar. Era el conserje, el señor Ramírez, esperando pacientemente a un lado con una sonrisa tímida. Se abrió paso entre los periodistas y se acercó a él. Quería darle las gracias, le dijo, su voz llena de una emoción genuina. Usted fue el único que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir luchando. El hombre mayor sonrió, sus ojos arrugados por la emoción. Yo solo dije la verdad, señorita. Vi la bondad en sus ojos desde el primer día. A veces, eso es todo lo que se necesita saber. Le tendió un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Mi nieto quería que tuviera esto. Es un amuleto de la suerte de nuestro pueblo en Alemania. Clara lo desenvolvió y encontró una pequeña piedra lisa con un símbolo pintado. Un gesto simple que significaba el mundo para ella. Un recordatorio de que la bondad existía incluso en los lugares más oscuros. ¿Qué es lo primero que harás ahora que eres libre?, le preguntó Mateo mientras se alejaban del tumulto, caminando por la plaza frente al juzgado. El sol del atardecer bañaba la ciudad con una luz dorada y cálida, y Clara sintió que respiraba de verdad por primera vez en meses, un aire limpio y sin el hedor del miedo. Lo pensó por un momento. Podría viajar, podría volver a sus estudios, podría intentar olvidar todo lo que había pasado y empezar de nuevo. Pero sabía que no podía. Su experiencia la había cambiado para siempre, la había forjado en algo nuevo, algo más fuerte. Ya no era solo una amante de los idiomas, era una guerrera por la verdad. Creo que voy a seguir traduciendo, dijo finalmente, una sonrisa decidida en su rostro, una sonrisa que hablaba de un nuevo propósito. Pero no solo palabras. Voy a traducir la injusticia en justicia. Voy a traducir el silencio de las víctimas en un grito que todos puedan escuchar. Hay muchas personas como yo ahí fuera, silenciadas por un sistema que no las entiende o no quiere entenderlas. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, acaba de empezar. Mateo la miró, asombrado por su fuerza y su generosidad. No había rastro de amargura en ella, solo una misión renovada. La habían metido en la cárcel para silenciar su voz, pero en lugar de eso, sin saberlo, le habían dado una plataforma mundial. Los titulares de los periódicos del día siguiente contaban la historia con letras mayúsculas que ocupaban toda la portada. La traductora que derrumbó un imperio de corrupción. La voz de la verdad. Clara Torres, absuelta, expone una conspiración internacional. Su historia se convirtió en un fenómeno mediático, un moderno cuento de David contra Goliat, que capturó la imaginación del mundo entero. Las ofertas para escribir libros y hacer películas no tardaron en llegar, inundando la oficina de Mateo, pero Clara las rechazó todas sin dudarlo. No estaba interesada en la fama ni en el dinero. Su recompensa era otra, una mucho más satisfactoria. Era ver cómo las acciones de Vega y Asociados se desplomaban en la bolsa hasta no valer nada, cómo sus ejecutivos eran arrestados uno por uno en diferentes países, y cómo se iniciaban investigaciones gubernamentales sobre sus prácticas corruptas que se extendían por 3 continentes. Su testimonio había provocado un efecto dominó, una purga que sacudió los cimientos del mundo corporativo. Había demostrado que una sola voz, armada con la verdad y el coraje, podía ser más poderosa que todo el dinero y la influencia del mundo. La gente la paraba por la calle para darle las gracias, para contarle sus propias historias de injusticia, para decirle que les había devuelto la esperanza. Y eso, para ella, valía más que cualquier fortuna imaginable. El juez Ricardo Soler, por su parte,
experimentó una profunda y duradera transformación. El caso de Clara Torres fue un punto de inflexión en su carrera y en su vida, un cataclismo personal que lo obligó a reevaluar todo en lo que creía. Se volvió más humilde, más compasivo, más dispuesto a mirar más allá de las apariencias, y a escuchar con paciencia las historias de los que no tenían voz. Se convirtió en un apasionado defensor de la reforma judicial, luchando por un sistema más justo y equitativo para todos. A menudo citaba el caso de Clara en sus discursos en facultades de Derecho y conferencias, usándolo como un ejemplo aleccionador de los peligros del prejuicio y la arrogancia en la sala del tribunal. Una joven traductora me enseñó más sobre la verdadera justicia en un solo día que 30 años en la judicatura. Solía decir con una humildad que sorprendía a quienes lo habían conocido antes. Su reputación, que casi fue destruida por su propio ego, se reconstruyó sobre una base más sólida. La de la sabiduría y la verdadera imparcialidad. Se convirtió en el juez que siempre debería haber sido, todo gracias a la mujer a la que una vez había despreciado con una carcajada cruel. La ironía no se le escapaba, y la aceptaba como una penitencia diaria que lo hacía mejor hombre y mejor jurista. Fiel a su palabra, Clara no se detuvo. Rechazó las ofertas lucrativas, y con la considerable compensación que recibió del Estado por su encarcelamiento injusto, fundó la Fundación Voces, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal y servicios de traducción a víctimas de fraude internacional y errores judiciales en todo el mundo. Su habilidad para hablar 10 idiomas, que una vez fue motivo de burla y desconfianza, se convirtió en la piedra angular de su nueva vida y de su misión. Viajaba por el mundo, sentándose en tribunales de diferentes países, escuchando testimonios en lenguas que nadie más entendía, desenterrando verdades ocultas en en tratos y documentos complejos. Se convirtió en una leyenda en los círculos de derechos humanos, una especie de detective lingüístico que luchaba incansablemente por los que no podían hablar por sí mismos. Su trabajo era agotador, a menudo peligroso, pero nunca se quejó. Había encontrado su vocación en las cenizas de su peor pesadilla. ¿Quién necesita descansar cuando hay tanta injusticia en el mundo?, se decía a sí misma con una sonrisa cansada pero feliz. Su vida tenía un significado que iba mucho más allá de su propia felicidad. Se trataba de dar voz a los silenciados, de traducir su dolor en esperanza. Y ese era el trabajo más importante del mundo. Años más tarde, una joven estudiante de Derecho se acercó a Clara después de una conferencia en una prestigiosa universidad. Tenía los ojos brillantes de admiración y un poco de nerviosismo al estar frente a su ídolo. Señorita Torres, su historia me inspiró a estudiar Derecho. Quiero ser como usted, quiero luchar por la gente como usted lo hace. Clara le sonrió con una calidez genuina, viendo en ella el reflejo de su propia pasión juvenil. No intentes ser como yo, sé como tú. Encuentra tu propia voz, tu propia fuerza, y úsala para hacer el bien. Ese es el único consejo que puedo darte, y el único que importa. La joven asintió, con lágrimas de emoción en los ojos. Gracias, nunca lo olvidaré. Mientras la veía alejarse, con paso decidido hacia la biblioteca, Clara sintió una profunda sensación de satisfacción, un calor que se extendió por su pecho. Su legado no estaba solo en las leyes cambiadas o en las personas que había liberado de la cárcel. Estaba en las semillas de esperanza que había plantado en la próxima generación. Estaba en la inspiración que su historia proporcionaba a otros para luchar por lo que es correcto, sin importar las probabilidades. El eco de su voz se había multiplicado, creando un coro de nuevas voces que se alzaban contra la injusticia en todo el mundo. La pesadilla que había vivido y con acento agudo ha transformado en un sueño para muchos otros. El dialecto romanche, que había sido la clave de todo, experimentó un pequeño pero significativo resurgimiento de interés gracias al caso. Lingüistas y académicos de todo el mundo viajaron a la remota aldea de los Alpes suizos para estudiar la lengua que había derribado a una corporación multimillonaria. El gobierno suizo, avergonzado por el hecho de que uno de sus ciudadanos más ricos hubiera utilizado un tesoro cultural para fines criminales, invirtió fondos en la preservación del dialecto. Se crearon nuevas escuelas, se publicaron libros y se grabaron las historias de los pocos ancianos que aún lo hablaban con fluidez, creando un archivo digital para la posteridad. La lengua, que estaba al borde de la extinción, recibió una nueva oportunidad de vida,
un futuro inesperado. Fue uno de los resultados más hermosos del juicio, una consecuencia que Clara nunca podría haber previsto. Sin pretenderlo se había convertido en la salvadora de un idioma, en la protectora de un mundo cultural que estaba a punto de desaparecer. Una vez más, había demostrado que las voces pequeñas, las que el mundo a menudo ignora o desprecia, a veces son las que tienen las historias más importantes que contar. Y ella siempre estaría allí, en algún lugar del mundo, lista para escuchar y traducir, lista para asegurarse de que ninguna verdad, sin importar cuán antigua u olvidada, se perdiera en el silencio. 5 años después del juicio que cambió su vida, Clara Torres se encontraba en la sede de su fundación en Ginebra. Las paredes de su oficina no estaban decoradas con títulos ni premios, sino con un gran mapa del mundo lleno de chinchetas de colores, cada una representando un caso activo. Mateo entró con 2 tazas de café, su rostro ahora con algunas líneas de expresión más, pero la misma mirada de admiración por ella. Acaba de llegar la confirmación del Tribunal de Apelaciones de El Cairo, dijo, entregándole una taza. Anularon la condena de Ahmed Al-Fayed. Queda libre esta tarde. Es nuestro 15º exonerado. Clara cerró los ojos por un instante, saboreando la noticia. 15 vidas devueltas. Más de 1000 documentos cruciales traducidos, que habían cambiado el curso de la justicia en docenas de países. Su fundación se había convertido en un referente mundial, un faro de esperanza para los atrapados en las redes de la injusticia internacional. Miró por la ventana, hacia las lejanas cumbres de los Alpes. Pensó en su abuela, en su relicario, en la risa cruel de un juez que ahora financiaba una beca con su nombre. La verdad, se dio cuenta, tenía muchos idiomas, pero al final, siempre encontraba su voz. Y ella, Clara Torres, había encontrado su propósito en la vida siendo su traductora. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba con fuerza por todo el mundo, un eco imposible de ignorar.